Bienvenidos al ciclo de entrevistas del Departamento de Química de la UAM de Ixtapalapa. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar al maestro en ciencias Jesús Alejandro López Gaona, quien es miembro de nuestro departamento y se encuentra adscrito al área de catálisis. Bueno, primero que nada, gracias Alejandro por aceptar nuestra entrevista. Y antes de empezar a platicar de lo que el maestro en ciencias hace en la universidad y de sus actividades y de lo que le gusta hacer dentro de la universidad, me voy a permitir leer su semblanza académica. El profesor Alejandro López Gaona, obtuvo el grado de maestro en química en 1989 y su proyecto de tesis tiene el título Efecto del soporte en catalizadores de rutenio, óxido de silicio, vía sol-gel. El profesor ha realizado varias estancias internacionales. Dentro de estas se encuentran una que realizó en el Catalysis Research Center en Sapporo, Japón, entre 1992 y 1993. Posteriormente, en el 2006, realizó otra estancia de investigación en el Institut de Recherche sur la Catalysis en Lyon, Francia. Y más recientemente, en el 2014, realizó otra estancia en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Como ya lo dije, él es profesor adscrito al área de catálisis del Departamento de Química de la UAM de Ixtapalapa desde 1982. Cuenta con perfil PRODEP y ha dirigido tesis de licenciatura. De estas tesis de licenciatura, dos de ellas han sido para alumnos que estudian en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y también ha realizado dos proyectos terminales de alumnos de la licenciatura de Química de la UAM de Ixtapalapa. El profesor Alejandro cuenta con 15 artículos de investigación en revistas de circulación internacional con arbitraje. Hay que mencionar que de estos 15 artículos, 8 de ellos fueron publicados en los últimos años. También cuenta con 15 artículos en memorias de congreso, y también ha tenido una labor muy destacada en docencia en nuestro departamento. Ejemplo de esta labor muy destacada que ha tenido es que ha formado parte del equipo de revisión del libro de Química, la ciencia central, cuyo autor principal es Brown, y él es uno de los revisores, ha sido uno de los revisores de este libro. Para quienes no lo conozcan, este es uno de los libros básicos para todos los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM de Ixtapalapa. También recientemente publicó un libro que se titula Cromatografía de gases. Lo publicó con la doctora Patricia Villamil, que también es miembro del Departamento de Química, y con Leo Alvarado, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, ya sin más dilación, voy a pasar a entrevistar al maestro en ciencias, Alejandro. Bueno, como ya lo dije, muchas gracias por aceptar la entrevista, Alejandro. Buenos días, Iraís. Buenos días a todos. Oye, pues ahorita hemos leído tu semblanza y hemos visto que estudiaste en la licenciatura de química. ¿Quisieras contarnos cómo llegaste a la UAM de Ixtapalapa, por favor? Bueno, yo terminé mi preparatoria en el estado de Zacatecas, la ciudad de Guanajuato, pero por cuestiones de familia estuve en Fresnillo, Zacatecas, y allá terminé mi preparatoria. Y cuando me tocó la decisión desde luego yo podría haberme ido a Guanajuato, pero pues bueno, sí quise explorar otras alternativas, y la UAM tenía muy poco tiempo de haber sido creada. Me llamó la atención ese hecho. Eh, Era un cierto reto de alguna manera, algo nuevo, comenzar una licenciatura en una universidad que tenía, pues en principio, una base, una planta académica muy particular. El intento, fui aceptado. Desde luego también había hecho solicitudes en otras universidades, también fui aceptado, pero a fin de cuentas decidí por Iztapalapa. Conocer que cuando accedí, cuando
a la unidad, sí me sentí un poco decepcionado porque el lugar en donde se encuentra pues, es una zona con una marginación muy importante. Aún inclusive muchas de las calles que conducían a la universidad no estaban pavimentadas y eso sí me decepcionó. Sin embargo, ya con el paso del tiempo y ahora vez que empecé a tomar mis clases, empecé a sentir el rigor de la exigencia de la universidad por el cambio en sí mismo, como por el hecho de que entraba un sistema trimestral que es muy, pues, muy duro, pues ya olvidé esa parte, la parte física, digamos, la parte de apariencia. Y ya está dentro del campus, pues la situación era totalmente diferente, ¿no? Nos abstraíamos un poco del ambiente y nos dedicábamos a la cuestión de lo que nos ocupaba, que era el estudio. Así fue que, bueno, pues llegué un poco así, sí fue mi elección, pero les digo, reconozco que mi primer enfrentamiento, una vez que ya fui aceptado, porque yo no había ido a la unidad, había ido a la de Xochimilco, Ujú. desde ir a la de Iztapalapa, y una decepción, pero que pues eso del tiempo, una vez que ya comencé el trabajo, y me tocó ver crecer a la universidad desde muy, pues teníamos pocos edificios, había pocos recursos todavía en ese tiempo, los edificios pocos, el edificio B, por ejemplo, no existía, la biblioteca, en fin, muchos edificios que aún no estaban y que ahora pues ya los tenemos, todo eso me tocó a mí ver crecer. Oye, pues qué interesante. Y sobre todo el cambio, ¿no? De imaginarte una universidad y verla que no era lo que esperabas, pero académicamente siempre fue lo que esperaste. Y yo Así creo que es. eso te hizo mantenerte ahí y estar muy contenta en la universidad. Oye, pues muchas gracias por compartir esta anécdota. Ahora, ¿quisieras compartirnos alguna otra anécdota en la UAM? Tal vez ahora ya no como alumno, sino como profesor. Uy, caray, pues es que yo tengo muy mala memoria, esa es la verdad. Eh, Tengo tantas vivencias en la universidad que es difícil elegir una en particular. Bueno, como profesor me pasó, ahorita recordé una muy, pues, cómica, diría yo. Una vez iba yo a dar clase e iba del edificio R hacia las aulas y atravesaba la explanada. Y yo iba pues concentrado en lo que iba a hacer, porque generalmente lo que hago cuando voy a dar clase, en el camino voy repasando lo que voy a dar, cómo lo voy a dar, imaginándome cosas de cuando de repente siento que alguien me da una nalgada. Y pues bueno, no tengo en la universidad a alguien con tal confianza como para que lo hiciera, por supuesto. Y volteo y encuentro y veo la cara de una chica totalmente que en cuanto yo volteé, la chica se puso de mil colores. Ella pensaba que era algún conocido que pues seguramente tenía un físico muy parecido al mío. Y pues bueno, se deshizo primero pues sorpresa, sí, después muchísima risa, por supuesto, porque pues no, nunca me imaginé que una cosa me fuera, así como esa me fuera a pasar, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas que pues no, Sí, claro, una anécdota, algo que no te esperas, ¿verdad? sí, Oye, pues aprovechando esto mismo que nos estás contando, que siempre que vas a clase, justo cuando vas caminando vas pensando en lo que le vas a decir a los alumnos y más, ¿quisieras compartirnos qué es lo que más disfrutas de la docencia? ¿Qué es lo que más te apasiona cuando estás haciendo actividades de docencia? pues es que la actividad de docencia es, para mí es algo muy especial, muy, muy especial. El hecho de que de darme cuenta que tengo la capacidad de poder transmitir un conocimiento y que ese permee en los chicos, no siempre, por situaciones en las cuales cuesta más trabajo algunos conceptos que expresa, pero el que cuando eso sucede, cuando ellos expresan dudas y que veo que tengo esa capacidad, que encuentro la forma de poder darles ver las cosas, de acercarles ese con satisfacción enorme. Soy docente de corazón, lo confieso. Yo disfruto verdaderamente estar con mis alumnos porque ahí cambia uno radicalmente hasta su personalidad. Yo me considero una persona tanto traída, sin embargo, cuando doy clase, eso se acaba. O sea, para mí es una forma de expresar muchas cosas y principalmente lo que comento, de transmitir un conocimiento es algo.
pues queda mucha satisfacción. Cuando no se logra, que eso es algo que uno ve, es algo que extraño yo ahora en este sistema remoto, eh, el poder ver a los chicos a la cara. Porque uno sabe cuando alguien está entendiendo las cosas, cuando inclusive le resulta, vamos a decirlo así, dado el momento de transmisión de conocimiento. El no tener a los chicos a la vista, a mí sí me frustra porque no sé si está permeando lo que yo estoy vertiendo. Sí, me siento un poco fuera de lugar en este entorno, por esa razón. Y insisto, cuando puedo verlos a la cara, sé si me están entendiendo y eso yo veo que sí permeó. Igual lo mismo cuando les pregunto, ¿entendieron? Y me dicen que sí, pero la cara te dice que no, ¿no? Y entonces insiste, no se queda uno nada más con la idea de que si uno ve que la cara de no, insiste en buscar formas en las cuales pueda uno hacerles entender las cosas. Ya de cuando llegue el momento del examen, pues ya sabrá uno si lo entendieron bien o no, pero el momento de la clase, pues es agradable. Eso sí, lo que no me gusta es justamente la hora de dar calificaciones, esa parte no me gusta. Sí, bueno, esa es la más difícil, supongo que para todos, ¿no? Sí, Bueno, sí, en eso coincido contigo. Oye, bueno, ya hablamos de lo que disfrutas en docencia. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahora quisiera preguntarte un poquito, cuál es tu línea de investigación y cómo llegaste a ella? ¿Qué es lo que haces en el laboratorio? Bueno, en este caso es laboratorio, pero sí. bueno, si fuera otro tipo de línea de investigación, que tal vez no esté contemplado, ¿y cómo llegaste a ella? Yo no me he quedado en una sola línea de investigación, soy muy diverso. He trabajado en diferentes cosas. Sé en el laboratorio del doctor Ricardo Gómez, trabajando con la síntesis y caracterización de catalizadores, lo cual sigo haciendo. También comencé trabajando con metales nobles, o sea, que es preparación de catalizadores de metales nobles. Pues he migrado en diferentes líneas. He trabajado, por ejemplo, en hidrodecloración, esto derivado de una necesidad hace ya muchos años, en los noventas, precisamente en mi estancia en Japón. En ese tiempo estaba la preocupación de eliminar todos esos compuestos que fueron los responsables de los agujeros de ozono, los compuestos que se utilizaban en los aires acondicionados y que son compuestos muy estables y que contienen cloro en su molécula. Eh, el problema no era solamente eliminarlos además transformar los que ya estaban, porque esos compuestos tienen la característica de que son muy estables, muy estables, reaccionan muy difícilmente. Y eso es justamente lo que los hacía peligrosos, porque una vez que se liberaban, ya sea porque simplemente se dejaban abandonados los equipos que ya no tenían uso, debido a las corrientes naturales del planeta, pues se iban, se desplazaban hasta por allá en el polo, sin reaccionar precisamente por esa característica muy estables, pero ya allá ascendían a ciertos niveles de la estratosfera en donde se activaban debido a la radiación que recibían y ya reaccionaban con el ozono y pues ese, esta situación de eliminar a estos compuestos tan estables, eh, pues abrió muchas líneas de investigación en ese sentido y una de ellas era llevar a cabo la hidrodecloración de esas compuestas, de esos compuestos, perdón, para hacerlos un poco más reactivos, eh, mm, poderlos transformar, pero además también, ¿por qué no? Pensar en que a lo mejor podrían ser útiles y se encontraron que sí lo podían ser en los mismos sistemas de refrigeración y de ganado. Entonces empecé trabajando en esa línea y luego también en la UAM trabajamos en esa misma línea de hidrocloración, pero ya con otras moléculas. He trabajado en hidrosulfuración, que es desde el punto de vista ambiental también muy importante porque en las cargas del petróleo crudo tienen un buen contenido de compuestos que tienen azufre y que son difíciles de eliminar. En este caso, pues bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, desde que surgieron estos combustibles, llamamos por ejemplo el diésel, se aceptaba que tuvieran una carga de azufre determinada, un cierto azufre.
pero ese contenido se fue reduciendo porque estas moléculas que contienen azufre, cuando ya entran a un proceso de combustión, pues dan lugar a una serie de compuestos que son contaminantes, ¿no? El dióxido de azufre, luego trióxido de azufre, y con combinación con el agua del ambiente pueden formar fúrico, y ahí está la lluvia ácida. Entonces, bueno, se ha ido reduciendo, pensemos por 500 partes por millón, a 350 por millón, a 50 partes por millón, y así se ha ido reduciendo la cantidad de azufre que se acepta en este tipo de combustibles. Ahí vemos en el Metrobús, vemos que, de diésel VA, con B grande, y eso pues, es el trabajo en azufre. Son motores que deben de trabajar con diésel que contenga muy poco azufre. De otra manera, las maquinarias se dañarían porque puede atacar los materiales con los. Es una cuestión que pues yo creo que va a ser muy difícil que la acabemos. Va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar pensando en cargas menores de azufre para evitar daños en el ambiente. Actualmente estoy involucrado en una línea de investigación que surge de un proyecto que tenemos con un grupo alemán de producción de propeno a partir de etileno. Puede parecer paradójico, molécula resulta de un subproducto, como un subproducto de la transformación, de la obtención de etileno, ahora queremos revertirla. Entonces en el propeno, la producción de etileno, y ahora queremos de propeno de etileno, ahora producir propeno. Pero la cuestión es de que, bueno, siempre se está incrementando la demanda de propeno, y pues, se considera que en algún momento vamos a tener que producir propeno a partir de etileno. Entonces estoy en esa línea. Nosotros estamos enfocados a la preparación de los catalizadores para esa reacción, preparación y caracterización de esos catalizadores, y en donde colaboro con el doctor Leo Alvarado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el proyecto es con el Max Planck de Magdeburg en Alemania. Esa es la línea en la que estamos trabajando actualmente. Oye, pues qué interesante y sobre todo qué útil, ¿no? Aquí nos muestra cómo la química tiene aplicaciones totalmente útiles que ni siquiera nos damos cuenta en nuestra vida diaria, cómo necesitamos combustibles y también cómo a veces cuando creamos esos combustibles, pues producimos agentes contaminantes y es muy importante también su estudio de cómo eliminarlos. Oye, pues muy interesante todo esto que nos has contado y un poco siguiendo esta misma línea que nos has contado. ¿Qué habilidades crees tú que necesita un estudiante para llegar y trabajar contigo en tu investigación? Bueno, pues yo creo que las habilidades que debe tener todo estudiante que quiere hacer investigación debe de ser activo, eh, pero una iniciativa bien dirigida. Esto quiero ser muy puntual porque en ocasiones pensamos en que necesitamos estudiantes que tengan iniciativa. No nos gustan los estudiantes pasivos, es decir, aquellos que están esperando que les digamos qué hacer, pero tampoco es tan tener alumnos que tengan demasiada iniciativa, que se atreven a hacer sin preguntar. O sea, yo creo que en la investigación, y sobre todo por los riesgos que implica lo que nosotros hacemos, toda persona los estudiantes deben siempre, sí, preguntarse acerca de cómo funcionan las cosas. Eso es muy importante, ¿no? Que no nada más lleguen a trabajar, que no sean manos para el laboratorio, que sea gente que esté pensando, que esté acostumbrado a resolver problemas. Y, y que si ellos tienen esa capacidad para resolver problemas, pues pueden tener iniciativas para poder hacerlo. Nada más que primero hay que consultar. También deben de tener ese componente de que no se atrevan a hacer las cosas por sí solos, porque luego podemos entrar en muchos riesgos. La formación matemática es importante, lo básico. Ecuaciones, desde luego lo tienen que saber, pero además también resolver problemas. Creo que eso es una característica que buscamos en nuestros estudiantes, que sepan resolver problemas. Yo creo que es lo que buscamos. Sí tenemos, por supuesto, el perfil ideal del estudiante que nosotros, pero pues es eso, un ideal. En realidad hay estudiantes que tienen características que se pueden adaptar de acuerdo a ellas a ciertas actividades en el laboratorio. Eh, Aclaro, podemos tener estudiantes que son muy buenos experimentalmente, pero que les cuesta mucho trabajo el entender los procesos, el poder interpretar, no entender, interpretar lo que está sucediendo. eh, Se dan casos,
Y esos estudiantes son muy útiles. ¿Por qué? Porque son aquellos que nos ayudan a implementar cosas en los laboratorios, que entienden el problema y nos ayudan a resolverlo implementando las cuestiones experimentales. Y hay otros estudiantes que además de eso, o en vez de eso, son muy buenos interpretando, son muy buenos en leer entre líneas lo que se está obteniendo en el laboratorio. Entonces, pues, lo ideal sería que fuera un estudiante que tuviera todos esos componentes, pero no, yo creo que de todo hay. Ok, pues muchas gracias por compartir esto. Bueno, por todo lo que me has comentado el día de hoy, pues me queda perfectamente claro que lo tuyo es la química. Pero dime, si no hubieras estudiado química, ¿qué otra disciplina crees que te hubiera gustado o qué otra disciplina te gustaría estudiar en este momento? Mira, fíjate que tanto como estudiar otra licenciatura, pues sí habría, dentro, las que tenemos nosotros ahí en la unidad, a mí biomédica me llamó mucho la atención. Yo creo que si no hubiera sido químico me hubiera ido por la biomédica. En aquel entonces pues era única, era la única universidad que ofrecía, hasta donde yo sé, esta licenciatura. La electrónica y la medicina juntas sonaba muy interesante. Pero ahorita en este momento, en este momento, ¿qué haría? En este momento estoy más enfocado a aprender cosas. Eh, Siempre me ha gustado eh, desde mi niñez, mi padre siempre me obligó literalmente a aprender a hacer cosas manuales, a aprender cosas de electricidad, de plomería, etcétera, etcétera, albañil. Y eso se me quedó. Actualmente estoy involucrado en cosas de panadería. Ahora hago pan en mi casa y haciendo mi horno. En fin, o sea, ya es otra etapa de mi vida en la cual ahora quiero hacer otro tipo de cosas diferentes a la academia. Eso es lo que haría, bueno, no haría, estoy haciendo en este momento. Ok, pues muy interesante y muy completo, ¿no? Porque efectivamente la academia es muy importante en nuestras vidas, pero también hay otras actividades que disfrutamos y que nos gustan. Oye, pues muchas gracias por compartir esta entrevista. Ha sido para mí un gusto platicar contigo. Para mí también. Bueno, pues muchas Gracias. gracias. De nada.